Buenos días, tengan todos bienvenidos a un webinar más de la Academia de Centroamérica. El tema de hoy es informalidad y cargas sociales en Costa Rica, elementos para una discusión. Hoy vamos a presentar un estudio elaborado por dos colegas, Miguel Loría y Josué Martínez. El documento ya está disponible en la página web de la Academia de Centroamérica. Así que los invitamos a que lo descarguen para su análisis posterior. Vamos a tener además el gusto de contar con tres distinguidos panelistas que comentarán el trabajo de Miguel. En primer lugar, el señor Enrique Egloff, presidente ejecutivo de la Cámara de Industria de Costa Rica. A Silvia Lara, ministra de Trabajo en el periodo 2020-2022, y el señor Álvaro Ramos, economista, experto en temas de política pública y expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Agradezco sinceramente a Miguel y a Josué por este trabajo que, como bien ellos señalan, sirve como elementos para una discusión en dos temas fundamentales para Costa Rica, y agradezco sinceramente a los tres panelistas haber aceptado la invitación que les cruzamos. Costa Rica... No se escucha, don Ricardo. Perdóname. ¿Sí me escuchan? Ok. Costa Rica... Enrique, los demás sí me escuchan. Veamos a ver si tenés... Miguel, vos sí me escuchás, y Silvia. Ricardo, no hay audio. No escuchamos. Aquí estamos. Lo acabo de poner. Ok. Les decía que Costa Rica enfrenta varios retos, Ya vemos un técnico, y por favor. entre estos retos, dos que son muy importantes, es el crecimiento de la informalidad y sus costos, los cuales son económicos, sociales y políticos. Solo para brindar un ejemplo, entre menos cotizantes tengamos, es decir, entre mayor sea la informalidad, menos cotizantes habrán para la seguridad social de este país. Otro reto importantísimo está en cómo fortalecer los pilares de nuestro pacto social, el sistema de salud pública. Por ello, este documento es muy valioso y la discusión que iniciamos el día de hoy también lo es. Entonces, sin más, le voy a ceder la palabra a don Miguel Loría para que inicie la presentación de los hallazgos más importantes del estudio, nos comente sobre algunas de sus recomendaciones, pero no sin antes recordarles que pueden enviar sus preguntas, comentarios al chat o a la pestaña de preguntas y comentarios. Muchas gracias, bienvenidos. Adelante, don Miguel. Muy buenos días a todos. Un placer compartir con ustedes, de parte de la Academia de Centroamérica, este estudio que tiene como finalidad plantear un insumo, un punto de partida para una discusión sobre un tema sumamente relevante, no solamente aquí en Costa Rica, sino también en América Latina, ¿verdad? Que tiene que ver con el financiamiento de los sistemas de seguridad social y alrededor de eso todo el tema relacionado con la informalidad. Es un tema que se ha debatido mucho en América Latina. Hay una serie de temas que se plantean ahí, por ejemplo, pensando así, muy bien, la seguridad social es un bien meritorio, pero bueno, eso debe recaer todo el financiamiento sobre el sector de trabajo o se debe compartir con la colectividad. ¿Quién debe pagar por ese bien meritorio? ¿Verdad? Los trabajadores, empleadores o patronos, o ambos, el Estado o todo el país en general. Son las cargas sociales un impuesto, o sea, el beneficiario lo ve como un impuesto o lo ve como un ingreso diferido. Eso no es un tema menor, ¿verdad? Porque eso influye de manera muy importante en cuanto a los incentivos de formalizarse o no.
Y en ese sentido, pues entonces el tema que se plantea es si las cargas sociales, tal cuales se han planteado hoy en día, incentivan o desincentivan el trabajo formal. Ese es un tema que lo ha planteado recientemente el último informe de la OCDE. Ahí ustedes, si lo han tenido la oportunidad de verlo, ahí van a revisar que ese tema, sin duda alguna, él lo plantea como uno de los temas centrales en el caso de Costa Rica, ¿verdad? El estudio lo que hace es parte de plantear o revisar la experiencia que han básicamente en dos grandes bloques, en América Latina y el Caribe, por un lado, y en los países de la OCDE, qué es lo que se ha hecho en esos países en relación con este tema del financiamiento de la seguridad social. En América Latina en particular, en un contexto de informalidad laboral creciente. Hoy en día el 60% de los trabajadores en América Latina son informales, ¿verdad? Hay una alta preocupación y el Fondo Monetario y la OCDE lo han planteado de alta dependencia del financiamiento de la seguridad social sobre las cotizaciones laborales. Ello influye en el costo de contratar empleo, el cual es alto y el cual a su vez acentúa la informalidad de trabajadores y empresas. Y una recomendación general que sale de las evaluaciones de organismos internacionales es esa, y con base en la experiencia de muchos países, que se recomienda, bueno, buscar fuentes alternativas de financiamiento, es decir, explorar otras finalidades. Miguel, perdón que te interrumpa. Vos estás compartiendo porque no vemos tu presentación. Sí, qué raro. Vamos a ver, un segundito, vamos a ver. Es que se estaba compartiendo hace un momento. Tranquilo. Es que no sé por qué. En Screen Share. ¿Perdón? Donde dice Share Screen es donde tenés que compartir. Sí, lo que pasa es que no la veo acá. Abajo de tu computadora. No Si sale. mueves el mouse, creo que te aparece el menú. Es que la vi hace un momento y ahora no sé por qué no aparece. Y no sé si tal vez si Jocelyn me ayuda por ahí. Si se la pasas a Gloriana o a Jocelyn. Sí, señor, si gusta, yo la comparto, pero usted me va indicando cuándo la paso. Sí, Yo señor. le voy diciendo, sí, porque no sé por qué razón no me aparece. Bueno. Está bien. Adelante. ¿Está ya? Don Miguel ya aparece, si gusta, usted me indica. Jocelyn, pero póngala en formato de presentación. Gracias. ¿Estamos ahí? ¿Ahora sí? Correcto, Miguel. Bueno, ya se ve. Muy bien. Bueno, entonces decíamos que plantea una serie de temas, ¿verdad? Y uno de esos es precisamente si los incentivos son correctos desde el punto de vista de cómo se está financiando esto, ¿verdad? Si uno ve, por ejemplo, en términos cuantitativos, ahí presentamos una filmina en el siguiente cuadro, en donde vemos cuánto representa, ¿verdad? De eso, esa dependencia de las cargas sociales con respecto a la estructura tributaria de los países. La siguiente, por favor. Okay. Bien, ahí lo que vemos es que efectivamente que en América Latina en general el peso de las contribuciones a la seguridad social es alto dentro de la estructura tributaria, y eso plantea una serie de elementos de economía política en el sentido de, bueno, que cierta
preocupación, en algunos casos reticencia de otros, de tocar, digamos, el tema de la seguridad social, las contribuciones en particular, desde el punto de vista de cuánto es que lo que representan dentro de la estructura general en los países. Aquí vemos, por ejemplo, que en el caso de Costa Rica es uno de los países en donde el porcentaje, el peso relativo de las cargas sociales dentro de la estructura tributaria es uno de los más altos. Es uno de los más altos. De hecho, solamente Panamá tiene un porcentaje más alto. El caso de Costa Rica supera es alrededor del 34% dentro de la estructura total, ¿verdad? Es uno de los más elevados, mientras que en el otro extremo tenemos los países que han hecho reformas en la forma de financiar la seguridad social, específicamente Colombia y Chile, del cual vamos a mencionar algo más adelante. ¿Qué es lo que han hecho cada país? Veamos ahora en detalle un poquito sobre qué es lo que ha hecho cada uno de los países, y realmente son bastantes las experiencias que podemos encontrar en la literatura. Adelante. Bueno, Argentina tiene todo tipo de experiencias. Realmente una que ellos plantearon en su momento fue precisamente tocar el tema de las cargas sociales, y precisamente por la importancia que eso reviste dentro de la estructura tributaria de este país, pues se decidió que mejor no. Y entonces se han utilizado otros esquemas. Por ejemplo, el monotributo ha sido más efectivo, ¿verdad?, que una reducción de las cargas sociales, entendiendo por monotributo una compactación de varios impuestos en uno solo, y eso tuvo pues un efecto más significativo en el sentido de que aumentó de manera importante el número de contribuyentes, ¿verdad?, y también aumentó la recaudación fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, Argentina ha trabajado mucho con este esquema del monotributo principalmente. El caso de Chile es un caso interesante, es un caso, digamos, de los pioneros, en donde ahí por los años 80 se hizo una reforma en el sentido de eliminar, ¿verdad?, eliminar las cotizaciones sociales, ¿verdad?, y pasar a una privatización de los sistemas de salud. Por supuesto que aquí lo que estamos mencionando son, digamos, algunos casos, pueden haber más, ¿verdad?, pero a manera, digamos, ilustrativa, ¿verdad? Y el estudio pues se amplía un poquito más. El caso de Chile es interesante porque plantea un elemento central en este tipo de análisis. Dos estudios hicieron el análisis del efecto que tendría una reducción en la cotización promedio sobre la planilla en las empresas industriales. Y fue una reducción importante de en promedio un 30% a un 5%. Y los resultados fueron diferentes. Un estudio que hizo Gruber en 1995 resulta que encontró que el efecto fue nulo en el empleo, es decir, que la reducción de las cotizaciones no tuvo ningún impacto en empleo. Mientras que otro estudio que se hizo posteriormente encontró que sí había un impacto importante, no solamente sobre el empleo, sino sobre otras variables macro, como el ahorro, la inversión, el crecimiento, ¿verdad?, y una reducción al desempleo. En parte aquí es una de las cosas que hay que tomar en cuenta en este tipo de análisis, es que la metodología es importante. Es decir, cómo se mide esto. En el caso del estudio de Gruber de 1995, él lo que hizo fue que tomó digamos, estimó realmente el costo de una manera implícita, es decir, cuánto se pagaba por cargas sociales versus el total de la planilla, ¿verdad? Mientras que en el otro estudio que hicieron Corbo y Smith-Hebel, ellos lo que tomaron fue las cotizaciones tal cuales, ¿verdad?, es decir, tales y como están establecidas en la ley, ¿verdad?, y obtuvieron resultados importantes, tuvieron resultados diferentes, ¿verdad?, en cuanto al resultado que se hizo con base en otra metodología. En el caso de Brasil, también ha hecho una serie, como vemos en la siguiente filmina. En el caso de Brasil se han hecho muchas cosas, ¿verdad?
Uno de los que han sido más efectivos ha sido, de nuevo, la simplificación de los regímenes tributarios, ¿verdad? Es decir, lo que llamamos anteriormente el monotributo en Argentina, ¿verdad? Aquí también les ha dado resultados importantes. También se han hecho reducciones en las tasas de cotización, ¿verdad? Pero aquí salta un elemento que no salta en todos los estudios y que tiene la mayor relevancia, es decir, el impacto fiscal de esto, ¿verdad? Es decir, muchos de los estudios se enfocan precisamente en los efectos sobre el salario o el empleo, o si se redujo la informalidad, pero hay un elemento ahí importante, que hay un costo implícito en eso, ¿verdad? Y es cuál es el impacto del punto de vista recaudatorio de reducción o eliminación de cargas o de cotizaciones sociales. Y en el caso de Brasil, ¿verdad? Uno de los estudios que vio ese tema encontró que hubo una reducción importante, ¿verdad?, en la recaudación. Entonces, eso plantea un tema importante desde el punto de vista de política pública, ¿verdad? Es decir, hay un costo de oportunidad ahí. Sí, ciertamente se reduce el desempleo, se reduce la informalidad, pero hay un costo fiscal que hay que atender de alguna manera. Y esto fue muy relevante, como vamos a ver en un momento, en el caso de Colombia, precisamente. Sigamos viendo otros ejemplos. En la siguiente lámina vemos el caso de Uruguay. Ahí utilizaron también el monotributo y le dio resultados importantes desde el punto de vista de reducción de la informalidad, ¿verdad?, especialmente en pequeñas y medianas empresas. En el caso de Perú también, ¿verdad? Ese es otro esquema donde ahí lo que se hizo fue una reducción de los costos, es decir, la reducción de las cargas como tales, ¿verdad? No aumentó la formalidad, ¿verdad? Porque aquí de nuevo viene otro tema, ¿verdad? Y es otro de los temas que tienen estos estudios, en el sentido de que hay que plantearlos en un contexto, ¿verdad? En un contexto general de que en algunos casos se plantean reformas de esta naturaleza, pero hay otros elementos, entre ellos, por ejemplo, el ciclo económico del país, si el país estaba en un auge, ¿verdad?, o si estaba en una depresión. Y entonces ahí entramos en los temas que tienen que hacerse después más finamente, si una reducción o un aumento en la formalidad o en el trabajo formal se debió propiamente a las políticas, o hubo otros elementos que influyeron en el ambiente, como por ejemplo que la economía estaba en crecimiento económico y que por lo tanto hubo un mayor empleo. Entonces ahí hay que afinar un poco esas metodologías, ¿verdad? Ya ahí se entra en otro tipo de análisis y evaluaciones de impacto, por ejemplo, ¿verdad?, que permiten aislar entre Don todos los Miguel, elementos. ¿Sí? Don Miguel, disculpe que lo moleste, pero me equivoqué y le puse la versión vieja. Entonces voy a tener que dejar de compartir un momento para abrir la que José nos pasó recientemente. Disculpe, más bien. Sí. Entonces, sí, ese es un tema muy importante, de que, en el sentido de que estas reformas no deben plantearse en un ambiente aislado, sino que son parte de un contexto. Entonces, una de las recomendaciones generales es verlo de una manera integral, es decir, ver todas las aristas que tiene este tipo de análisis, cuáles son los factores que entran, cuáles son los factores que influyen de alguna u otra manera, de tal manera que se tenga claro, ¿verdad? Sí, efectivamente, es decir, aislar efectos para determinar exactamente cuál fue el verdadero impacto, ¿verdad?, de una reforma, por ejemplo, en las cotizaciones sociales, ¿verdad? El caso de Colombia, para ir adelantando ese tema, ¿verdad?, el caso de Colombia es un caso de los más estudiados, ¿verdad? Es un caso en donde ha habido análisis de todo tipo, ¿verdad? Hay, por ejemplo, modelos de equilibrio general, como el que se usó también en México, ¿verdad? Estos lo que hacen es utilizar una metodología más amplia, como decíamos, para efectos de capturar toda una serie de variables, no solamente las variables que tienen que ver con la seguridad social o el empleo, sino otras variables, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Chile, se encontró, ¿verdad?, que sí, efectivamente encontraron algunos efectos moderados, sí, pero efectos positivos desde el punto de vista de la creación de empleo, de la reubicación de trabajadores hacia actividades más
más productivas, ¿verdad? También se detectó una cierta migración hacia la formalidad, especialmente entre trabajadores no calificados, ¿verdad? Hacia el empleo formal, ¿verdad? En México se hizo un estudio también de equilibrio general integral con una tasa del IVA del 16%, ¿verdad? Y encontraron que, de acuerdo con sus simulaciones, se logra incluso una mayor cobertura, es decir, se podría lograr un sistema de seguridad social mucho más amplio, universal, ¿verdad? Desde ese punto de vista. En algunos de estos casos también, ¿verdad? En este caso, en el caso de Chile, en uno de los estudios se menciona marginalmente, ¿verdad? Porque el tema fiscal, y de nuevo ahí se plantean los autores, dejan de ver como que no fue suficiente, es decir, fue un impacto muy relativamente débil, ¿verdad? Y esto efectivamente, ¿verdad? Él sugería por medio de los modelos de equilibrio general amplios, integrales, pero cuando se entran los modelos ya de impacto, ahí como vamos a ver en la siguiente lámina, hay varios estudios, bastantes sobre los temas de equilibrio, perdón, de los efectos de impacto, es decir, separando factores que pudieran incidir y entonces aislando únicamente las reformas. El caso de Colombia, la reforma fue una reforma importante, la que se hizo ahí, ¿verdad? Eliminar las cargas sociales, especialmente las cargas parafiscales, ¿verdad? Es decir, aquellas cargas que no tienen que ver directamente con la seguridad social, que son parecidas al caso de Costa Rica, en el sentido de que financian, por ejemplo, instituciones financieras, instituciones como el IMAS nuestro, instituciones como el INA nuestro, ¿verdad? Ahí se eliminó todo eso, ¿verdad? Y se sustituyó por un impuesto, o sea, se creó un impuesto especial para esto, ¿verdad? Entonces ahí lo que encontraron es que desde ese punto de vista sí tuvo efectos importantes en cuanto a la informalidad. Sin embargo, ya hablando más en detalle con colegas colombianos, los comentaban que sí, el tema fiscal no se trató, digamos, de una manera muy amplia, pero sí hay un reconocimiento de que como que quedó debiendo. Es decir, no fue una relación como de uno a uno. Es decir, que un peso de reducción de la carga social se compensó exactamente con un peso de recaudación. No se dio así, más bien quedó faltando. Y entonces ahí, bueno, el gobierno tuvo que recurrir a incrementos en el presupuesto de otras fuentes porque se había hecho la promesa de que se iba efectivamente a cubrir todos esos costos parafiscales de tal manera que las instituciones beneficiarias pues no se hubieran perjudicadas con el traslado. Bueno, Colombia tuvo la facilidad de poder hacerlo, tenía recursos, tenía reservas para hacerlo, ¿verdad? Pero entonces nos planteaban los colegas colombianos, es que es una cosa que los países tienen que pensar, ese costo, ¿y qué pasa si no alcanza, verdad? Es decir, si estamos financiando una institución parafiscal X, se le quita esa parte y se pasa a la parte tributaria, pero después no se recauda lo suficiente, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí con eso? Entonces, es un tema relevante, ¿verdad? Que definitivamente hay que plantearlo. Entonces, a manera de resumen, digamos, como vemos en la siguiente lámina, las principales lecciones aprendidas y los hallazgos en el caso de América Latina, ¿verdad? Ciertamente hay una correlación positiva, ¿verdad? Entre la informalidad y altas cargas impositivas, ¿verdad? Por otro lado, hay también que tomar en cuenta que una reducción de cargas sociales es una condición que se puede considerar necesaria para reducir la informalidad, pero no es suficiente. Es decir, que hay otros elementos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Hay factores institucionales, hay factores fiscales, hay factores macroeconómicos, ¿verdad? Tomar en cuenta la parafiscalidad, ¿verdad? Eso lo ponemos aquí a colación porque en el caso de Costa Rica es particularmente importante. Costa Rica tiene una carga parafiscal muy similar, ¿verdad?
muy similar a la que tenía Colombia en su momento. Entonces, en el caso nuestro, qué tan dependiente es, por ejemplo, instituciones como el IMA, el FODESAF, el INA, de este tipo de ingresos, ¿verdad? Entonces, es un elemento que hay que tomarlo en cuenta, es una lección aprendida en otros países, especialmente en el caso de Colombia. Y la otra cosa es que, como vimos rápidamente en el recuento de los países, en algunos casos hay impactos importantes en reducción de la formalidad, en otros casos no, o en otros casos es modesto, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay una evidencia empírica que lo respalda, pero hay que tomar en cuenta que no en todos los casos se cumple, ¿verdad? Entonces, eso habría que tomarlo en consideración. En el contexto general de la OCDE, pasamos adelante. En el contexto general de la OCDE, ya viendo no solamente América Latina, sino todos los países, ahí aparece nuevamente, ¿verdad? Costa Rica entre los países que tienen las cargas más altas, ¿verdad? Pasamos adelante un par de filminas. Ahí vemos, por ejemplo, en la barra azul, vea que Costa Rica está por aquí, entre los países, entre el primer bloque de países altos, ¿verdad? En donde el financiamiento de la seguridad social depende, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, en el último informe de la OCDE, ahí se plantea y se dice claramente, ¿verdad? Que eso en el caso de Costa Rica es particularmente preocupante desde el punto de vista, digamos, del financiamiento. Eso es lo que plantea la OCDE con base en un resultado como esto, ¿verdad? Las experiencias de cada país, de los diferentes países en la OCDE, como vamos a ver en la siguiente lámina, son muy variados, ¿verdad? El caso de la OCDE, a diferencia de América Latina, la preocupación central no es la informalidad como tal. Hay otras consideraciones que tienen que ver con ahora que hablamos de la eficiencia, de la eficacia del sistema de seguridad social, más con un tema de informalidad. Y ahí hay diferentes cosas. Hay países que han intentado, por ejemplo, impuestos generales, ¿verdad? Como el caso de Nueva Zelanda, ¿verdad? Alemania y Hungría han utilizado el IVA, ¿verdad? Entonces reducen cargas sociales, pero eso lo cargan al IVA, ¿verdad? En el caso de Dinamarca, por ejemplo, se reduce y ahí también es otro país que ha utilizado el IVA como mecanismo compensatorio, ¿verdad? En el caso de Estonia, utilizan otro tipo de impuestos más específicos, impuestos selectivos al tabaco, al alcohol, impuestos ambientales, ¿verdad? Es decir, todas estas cosas son diferentes opciones que los países han ido ensayando, ¿verdad? Podemos ver más en la siguiente lámina, podemos ver más otros ejemplos muy rápidamente, recortes presupuestarios, es decir, simplemente se le abre un espacio fiscal, ¿verdad? Para acomodar el financiamiento dentro del presupuesto de la seguridad social. Es decir, es decir, que la reducción de las cargas sociales pase al presupuesto nacional, ¿verdad? Eso es un poco lo que han hecho en el caso de Holanda, ¿verdad? Suecia, por ejemplo, y Alemania, Finlandia, tienen un esquema más diferenciado. Es decir, hay una reducción de las cargas sociales, pero por grupos en particular, ya sea que sea por edad, ya sea por género, ya sea por tipo de trabajo, ya sea por tipo de empresa, ¿verdad? En fin, hay diferentes, todas las cargas se dejan, pero se diferencian, ¿verdad? Se diferencian de acuerdo con diferentes criterios, ¿verdad? Ahora, en el caso particular de Costa Rica, pasamos adelante, un par de filminas adelante. Pasamos al siguiente, ahí, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, y es que es donde la OCDE se detiene un poco a ver eso, ¿verdad? Básicamente ellos plantean dos consideraciones generales. Una es que el sistema tributario depende demasiado, dicen ellos, de las contribuciones de la seguridad social, que representan, sí, más de una tercera parte de los ingresos totales, con un 34%, más o menos, en comparación con un promedio de la OCDE del 26%. Y que las cotizaciones de la seguridad social, las altas contribuciones, generan distorsiones en el mercado laboral y favorecen la informalidad, erosiona la base fiscal y generan desigualdades. Entonces ahí se plantea toda una serie de temas.
Lo otro es cómo se distribuye también, cómo se distribuye esas cargas sociales. En la siguiente lámina vemos un gráfico en donde ciertamente hay una mayor carga sobre las contribuciones patronales. En el caso de Costa Rica también ahí aparece dentro de los países en los cuales hay una alta carga sobre sobre la parte patronal, ¿verdad? Medida como la tasa en general sobre el salario bruto, pero y en particular sobre el caso de la carga laboral, que es, perdón, sobre la carga patronal, que es donde se carga ahí el sistema. Bueno, entonces con base en estas experiencias uno podría recopilar, como vemos en la siguiente lámina, una serie digamos, de opciones para ver este tema, que el caso particular de Costa Rica, si uno lo ve en detalle, ¿verdad? El total es 37%, ¿verdad? Pero la parte parafiscal, ¿verdad? Son un 7.25%. O sea, lo que no tiene que ver directamente con la seguridad social, con la salud o maternidad, sino que tiene que ver con cuotas al Banco Popular, que es lo que está establecido en la ley, el FODESAF, el IMAS y el INA. Eso representa un 7.5% de la planilla. En Colombia era un 9%, ¿verdad? Y eso es pagado en su totalidad por el patrón. Entonces, bueno, por eso es que la carga en general sobre el salario en Costa Rica es elevada. Bueno, porque esta parte ciertamente pesa bastante. Y eso lleva también pues, a plantearse lo que mencionábamos anteriormente en la siguiente lámina, de cuánto pesa eso, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del INA, desde el punto de vista de sus ingresos, es alto, ¿verdad? Es un 70%, ¿verdad? En el caso del IMAS es menos, el IMAS es más autosuficiente en eso, y lo mismo que el FODESAF, ¿verdad? Pero sí, en el caso del INA, pues es particularmente importante, ¿verdad? Entonces, esos son elementos, ¿verdad? Que en la literatura se resumen en el concepto de economía política, en el sentido de que hay entes, hay beneficiarios, ¿verdad? Hay ganadores y perdedores en este tipo de arreglos, ¿verdad? Bueno, por un lado están patronos, por otro lado están trabajadores, por otro lado está el aparato fiscal propiamente dicho, pero también institucionalmente hay instituciones, ¿verdad? Que actualmente, bueno, se benefician, ¿verdad? De esas cargas y de esas contribuciones sociales. Entonces, eso es un elemento que la literatura recomienda no dejarlo de lado, ¿verdad? Sino que definir, eso habría que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ok. Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? ¿Qué es lo que se recomienda para Costa Rica? Pasamos un par de láminas hacia adelante. Dentro de todas las opciones que tiene Costa Rica con base en las experiencias, bueno, el IVA, por ejemplo, sería una opción, pasar a utilizar el IVA de alguna manera. Aquí la CEPAL y creo que el BID habían planteado, por ejemplo, considerar lo que se llama el IVA personalizado, es decir, que se cobre el IVA parejo, pero que se devuelva una cierta parte a los ingresos más bajos, a la población más pobre, como una manera de compensar los tributos pagados por otra vía, ¿verdad? O por el IVA directamente, ¿verdad? Podría ser las utilidades corporativas. El impuesto a la propiedad se menciona porque creo que lo menciona el Fondo Monetario también en general en América Latina. La recaudación es muy baja, es sumamente baja, muchísimo más baja de lo que debería ser, ¿verdad? En el caso nuestro, por la institucionalidad, habría que pensar que es un tributo que recoge el régimen municipal, que lo cobra y lo administra, y lo administra, ¿verdad? O sea, no es un impuesto, digamos, que va directamente al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Podría pensarse en algo de renta personal, podría pensarse en impuestos ambientales, recortes presupuestarios, como vimos que lo han hecho algunos países. El caso nuestro ahí tiene un aspecto que tiene que ver con la regla fiscal nuestro, ¿verdad? Que vemos en los últimos días hay cierta presión para que se hagan excepciones a la regla, para que se flexibilice la regla, ¿verdad? Entonces,
ese tema de los recortes presupuestarios pues entra ahí en una cierta dinámica particular, ¿verdad? Otra puede ser la disminución focalizada, como vimos que lo hacen en Europa, por género, por tipo de actividad, por tipo de empresa, etcétera, ¿verdad? Ampliación de la base tributaria, es decir, eliminación de las exoneraciones, es decir, todos esos como mecanismos alternativos que podrían compensar una reducción en las cargas o las cotizaciones laborales, ¿verdad? Particularmente en el caso de las parafiscales, si fuera ese el caso, ¿verdad? Entonces, todas estas consideraciones del punto de vista de tomarlas en cuenta y plantear algunas recomendaciones de política en la siguiente lámina, que es lo que se puede deducir, digamos, lo que se puede inferir que habría que tomar en cuenta para el caso costarricense. La siguiente lámina, por favor. Ahí resumimos, bueno, ese contexto general hay que tomarlo en cuenta. Primero, ¿verdad? Que, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Una reducción de las cargas es una condición que puede ser necesaria, pero no suficiente para reducir la informalidad. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de elementos que influyen en eso. Las regulaciones que tenemos inflexibles en las jornadas parciales, ya se ha hecho algo sobre esto, ¿verdad? De las jornadas parciales, pero es un elemento que influye ahí. La compleja estructura del salario mínimo, ¿verdad? La pesada carga de los trámites y las regulaciones, la famosa tramitomanía, ¿verdad? Decir que no, para una empresa, por ejemplo, no es suficiente con que le bajen las cargas sobre la planilla, si por otro lado, ¿verdad? Tiene barreras de otra naturaleza, ¿verdad? Una de esas es el limitado acceso al crédito formal, hay brechas de innovación importante, ¿verdad? Hay en nuestro sistema estructuras monopólicas, falta de competencia, todo eso influye, ¿verdad? Todo eso influye en el contexto del mercado general y en el mercado laboral en particular, de tal manera que ciertamente entonces una reducción de las cargas laborales es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Siguiente, por favor. Miguel. Para ir terminando. Bueno, ok, menos de 2 minutos para tener tiempo para que participen los demás. Gracias. Entonces, básicamente, lo que podemos concluir, digamos, en el caso nuestro es, con base en la experiencia y lo que se ha visto, es que las cargas sociales de Costa Rica son elevadas bajo estándares internacionales. Eso pareciera que no cabe la duda que es así, ¿verdad? Lo segundo es, y que demuestran los datos duros, es que el financiamiento de la Seguridad Social de Costa Rica depende de manera importante en las cargas sobre la planilla. Que una reducción en las cargas sobre el trabajo es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para reducir la informalidad. Hay mucho más cosas, ¿verdad? Migrar a los impuestos generales, IVA, territorial, renta, etcétera, luce como una opción, ¿verdad? Considerar para financiar la seguridad social, ¿verdad? Y claro que cada una de estas opciones hay que evaluarla con sus respectivos costos y beneficios, ¿verdad? Y tomar en cuenta que esto no va en el pasivo, sino que hay riesgos, ¿verdad? Es decir, que hay riesgos y uno de estos principales riesgos es el tema fiscal, ¿verdad? Que hay que considerarlo, que hay que dimensionarlo y que también hay que plantearlo dentro de ese esquema general en donde se desarrolla el financiamiento a la seguridad social. Bueno, creo que con esto lo dejaríamos por acá. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Realmente queda claro que no es un tema sencillo, es un tema complejo, ¿verdad? Y que requiere mucho diálogo, mucho análisis serio, mucha discusión. Y te agradecemos porque realmente nos has brindado elementos para una discusión. Pasamos ahora a la segunda parte de esta actividad en un conversatorio con 3 panelistas e invito a don Enrique Egloff a ser el primero de ellos. Don Enrique. Muchas gracias a don Ricardo Monge y a la Academia de Centroamérica por la oportunidad de participar. Y paso directamente a hacer, obviamente, algunas observaciones.
Arranco con señalar que en Costa Rica siempre nos esperamos al último momento para tomar acciones para atender nuestros problemas. Eso es, la verdad, muy lamentable, pero yo creo que si nosotros analizamos el último informe económico de la OCDE, vemos que tenemos rezagos importantes en muchas de las áreas, pero sobre todo tenemos ahora sí un sentido de urgencia de actuar para resolver muchos de los problemas que tenemos. Costa Rica es un país caro para invertir, para producir y para generar empleo. Es más, uno de los países más caros y competimos en el mundo y con el mundo. Yo siempre he dicho que el mejor ministro de Hacienda que existe es el crecimiento económico. Y eso tiene también una implicación positiva, pues el crecimiento económico también contribuye al crecimiento de los recursos para la atención de la seguridad social. Es inevitable señalar y empezar con algo que hace rato debíamos de haber hecho. Y tiene que ver con el aporte patronal del 0.25% al Banco Popular. Tenemos más de 50 años de estar capitalizando el Banco Popular. La capitalización del Banco Popular debe de eliminarse. Se considera, como lo mencioné, que después de 50 años, 52 años de fundado, esa capitalización ya no es necesaria. Como punto siguiente, yo creo que hay que señalar que el asunto del traslado, para que brinde los resultados esperados, no es viable su condición en el corto plazo. Se debería estructurar para los próximos 10 años y siempre bajo la dirección de la Caja Costarricense del Seguro Social. Que el primer nivel de atención sea absorbido por el régimen municipal y que los tributos pagados a las municipalidades en un porcentaje concertado mediante acuerdo país se pague ese primer nivel de atención. De esa manera, la Caja Costarricense del Seguro Social podría enfocarse en la especialización del segundo y tercer nivel de atención, en los que cada vez más se requiere de especialización, tanto a nivel de recurso humano, tanto a nivel personal como de infraestructura y de equipo. Esa tal vez sería mi primera intervención. Y don Ricardo, no sé si se permitiría o podría continuar con mi planteamiento. No, adelante, Enrique. Tómate si quieres. Sabemos que vos tenés que dejarnos dentro de poco y va a quedar José Salas de la Cámara de Industria en tu lugar, pero Sí. adelante, puedes darte unos 10 minutos más si querés para oír toda tu exposición y después le cedemos la palabra a los otros dos panelistas. Gracias. Inclusive me puedo quedar unos minutitos para continuar con la participación y escuchar la participación de los otros panelistas. Okay. En materia de recortes presupuestarios, yo creo que podría ser necesario un fuerte compromiso político para endurecer la regla fiscal, de manera que se garantice la disponibilidad de los recursos. Yo creo que aquí hay un tema que es fundamental, porque en la Asamblea Legislativa se debate a cuáles instituciones se les exime de la aplicación de la regla fiscal. Los señores diputados tomaron una sabia decisión de excluir a Procomer, que es una institución, por supuesto, que no compromete los fondos de la hacienda pública y que tiene la capacidad, por el crecimiento de la inversión y la disponibilidad de recursos, de aportar recursos de valor al desarrollo productivo del país y a iniciativas que aporten valor. Don Ricardo, usted sabe también perfectamente los esfuerzos que se hacen para apoyar al sistema de banca para el desarrollo en un programa que se llamó Alivio, programa Descubre, para aportarle valor al sector agrícola productivo y desarrollo de actividades agrícolas productivas y valor agregado para el sector agrícola. Eso es parte de lo que consideramos que debe de hacer, y por supuesto que hay otras instituciones, pero no podemos flexibilizar la aplicación de la regla fiscal. La regla fiscal es fundamental y es fundamental seguirla aplicando con rigurosidad en todas aquellas instituciones que utilizan fondos de la hacienda pública, especialmente en el gobierno central. La disminución focalizada de las cargas, reducir las contribuciones del empleador al seguro social exclusivamente para grupos de trabajadores particulares con criterios seleccionados o por condiciones de empleo.
es sumamente importante. En ese sentido, me gustaría enfocar mi propuesta apuntando que a pesar de que hay una diferencia de 10 puntos porcentuales con respecto al aporte patronal a la seguridad social, la cantidad de servicios prestados por el esquema costarricense en muchos casos supera lo prestado en otros países. Se debe de poner atención a las contribuciones por aseguramiento en los emprendimientos, el crecimiento del empleo en los últimos tiempos y hacia adelante está fundamentado por los emprendimientos y en los emprendimientos. Por lo tanto, debe de evaluarse el procedimiento que la Caja Costarricense de Seguro Social instauró desde el 2019 sobre el cobro de cargas sociales a las pymes, corrigiendo lo que se considere mejorable, pues este es un espacio sostenible para que escalonadamente se cobren las cargas sociales a los emprendimientos. Igualmente, seguir con el cobro de las cargas sociales cuando la relación laboral es por menos horas del límite semanal que recientemente la Caja Costarricense del Seguro Social implementó. Y sobre todo que la Caja Costarricense de Seguro Social se actualice en el cobro para los nuevos tipos de relación laboral. A mediano plazo, la relación de dueño asalariado será un porcentaje ínfimo de la fuerza laboral del país. Ahí señalo que hay consenso a nivel mundial que en los próximos años se perderán millones de puestos de trabajo por la automatización de los procesos y sistemas, pero a la vez se crean un sinnúmero de nuevos puestos que velarán por la optimización de los mismos sistemas y procesos. Y esto hay que realizarlo lo más pronto posible en Costa Rica. Sobre el tema de la ampliación de la base tributaria, a ver, yo sí quisiera señalar que hace poco más de un año y medio, nosotros tuvimos una serie de actividades de diálogo en el Centro de Convenciones convocados por el Poder Ejecutivo. Doña Silvia Lara estaba presente. Le hicimos saber al presidente de la República, ya como país a punto de incorporarnos a la OCDE, y que esperábamos ser parte de ese grupo privilegiado que nos permite conocer de las mejores prácticas y tomar las mejores acciones para el desarrollo de nuestro país, que la tasa impositiva en materia de impuestos sobre renta de Costa Rica se ubicaba por encima en un 5% del promedio de los países miembros de la OCDE. No se me olvida que el ministro de Hacienda planteaba un proyecto de ley que hoy vuelve a cobrar vigencia, ¿verdad? De establecer una renta global dual, que no voy a entrar en detalles de lo que estamos viviendo hoy día a partir de la incorporación de Costa Rica en la lista gris, pero la verdad, el gobierno anterior no hizo lo que debió de haber hecho, no atendió lo que ya la Unión Europea le había señalado, y como siempre pasa, pateó la bola, ¿verdad? Y a última hora se comprometió a Costa Rica. Pero bueno, ese no es el tema de ahora. Hay que reducir la tasa impositiva. ¿Para qué? Para que se pueda incentivar la inversión, la producción y la generación de empleo en este país, y con ello que se amplía la base contributiva, también a la seguridad social. Mantener las tasas moderadas sobre bases más amplias, eliminando exenciones y deducciones, con tratamientos especiales sobre ciertos tributos personales y corporativos y mayores controles sobre la evasión. Entendiendo que una cosa es la evasión y otra cosa es la elusión, que es legal, y mayor simplicidad y eficiencia en la recaudación fiscal. Esto lo está seriamente atendiendo en este momento y esperemos que próximamente el Ministerio de Hacienda, con base de las recomendaciones. La Caja Costarricense debe de enfocarse a establecer las cargas sociales en los nuevos tipos de relaciones laborales. Ya ha iniciado con un nuevo programa de cargas sociales para emprendimientos y para los trabajadores que solo desarrollan su tarea en tiempo parcial. Sin embargo, debe de fortalecer su inspección no sobre las empresas formales, sino sobre las informales. Y ayer tuvimos la extraordinaria oportunidad de conversar con el nuevo ministro de Trabajo que asistió a la Cámara de Industrias de Costa Rica recientemente nombrada. Nos dio una señal positiva sobre la asesoría, sobre el acompañamiento a las pymes y no sobre más inspección, más acoso
más acoso empresarial, con base a algunas iniciativas que se encontraban en la Asamblea Legislativa y que todavía están en la Asamblea Legislativa, y tenemos que asegurarnos que no se aprueben. La propuesta de ampliación de la base tributaria es correcta, pero debe tener dos condiciones apropiadas: que sea escalonado, permitiendo darle un seguimiento adecuado a los resultados esperados, haciéndose los ajustes necesarios. Y segundo, la Caja Costarricense debe establecer un procedimiento enfocado en las empresas informales. Y la verdad, nos complace muchísimo que la Sala Constitucional se haya pronunciado en favor de reducir a 4 años, obviamente, la prescripción de las deudas de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque además de la tramitología, que es abundante y excesiva en todos los ámbitos en un país tan complicado como el nuestro, ¿verdad? 10 años para atrás es no permitir la formalización. Yo creo que me gustaría pasar a algunas conclusiones, ¿verdad, don Ricardo, si me lo permite? En comparación con los estándares internacionales, las cargas sociales en Costa Rica son muy elevadas. Hay que reducirlas, especialmente en los niveles de ingreso, salarios más altos, para incentivar mayor inversión y obviamente la utilización también de talento humano y de recurso humano más calificado y mejor pagado, por supuesto. Para lograr bajar las cargas sociales en el país sin afectar los servicios de salud y pensiones que actualmente se brindan, nosotros recomendamos: a largo plazo, las pensiones deben de tener componentes diferentes a los que hoy día tienen. Hoy se tiene la pensión como un altísimo componente de invalidez, vejez y muerte. A continuación, las pensiones derivadas del ROPC, del ROP, y muy altas pensiones voluntarias. Lo natural es reforzar las pensiones derivadas del ROP y para que los trabajadores refuercen su pensión voluntaria. De esta manera se le quita un poco la presión al régimen de invalidez, vejez y muerte, sin olvidar que el ROP es financiado en su totalidad por el sector empresarial y se debe hacer una fuerte campaña de concientización para que los nuevos ingresos de personas al mercado laboral puedan aumentar sus cuotas de pensión voluntaria. Al tener finalmente fortaleza en estos dos últimos sistemas de pensiones, ROP y voluntario, se puede pensar entonces en que el aporte empresarial y estatal se haga a través de impuestos y no a través de más incrementos a la seguridad social, a las contribuciones a la seguridad social. Esta también sería obviamente una forma en que el sector informal contribuya con la seguridad social. El financiamiento de la seguridad social en Costa Rica depende de manera importante de impuestos sobre el trabajo. En ese sentido, nuestra propuesta, como se anotó anteriormente, en forma escalonada, los impuestos deben ser parte importante en la contribución de la seguridad social. Y hay que estar preparado y vencer la resistencia. Si agregamos un componente que quedó pendiente desde la reforma de invalidez, vejez y muerte en el 2005 escalonadamente, ir subiendo el tope de pensión sin postergación encima de los 1.700.000 colones que rige actualmente. Esto con el fin de incentivar que los trabajadores con ingresos superiores a los 3 millones de colones declaren la totalidad de su salario. La evidencia internacional y local vincula altas cargas sociales con elevados índices de informalidad. En ese sentido, la propuesta nuestra es que efectivamente, obviamente, se tiene alrededor de un 43% plus del empleo informal en el país y por ello se recomienda que la inspección de la Caja centre su trabajo en conjunto con el Ministerio del Trabajo en una reducción de la informalidad. Ese fue un tema que conversamos anoche con el ministro de Trabajo y parece que hay mucha coincidencia. Sabemos que en muchos casos la informalidad no es hecha adrede, sino que es una situación de sobrevivencia. Y voy a hacer un señalamiento que yo creo que ha sido demostrado durante la pandemia. Gracias a la informalidad, los costarricenses pudieron subsistir. Si no, yo no hubiera ni siquiera pensado que hubiera pasado con los indicadores de pobreza y de desesperación de nuestra gente y posiblemente hasta convulsión social. Apoyamos las recientes medidas de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la Asamblea Legislativa para que tanto patronos como trabajadores independientes puedan alcanzar arreglos de pago y normalizar su situación.
migrar a impuestos generales puede ser una opción para financiar la seguridad social de manera sostenible. Sin embargo, la situación fiscal del país es compleja y a pesar de que tenemos un superávit primario producto de la regla fiscal y la reforma que se realizó hace algunos años, hay pocos márgenes de acción para introducir reformas tributarias. En ese sentido, y en resumen, nuestra recomendación se basa en una transformación paulatina con reducción en las cargas sociales y un aumento específico en la contribución a partir de impuestos. En eso somos muy claros de que la situación fiscal del país sigue siendo frágil, pero también estamos conscientes de la necesidad de una disminución de las cargas sociales, dándole herramientas al Estado para continuar brindando los servicios adecuados, tanto en salud como en pensiones. Y con ello concluyo mi intervención y me quedo un ratito más con mucho gusto para escuchar y para participar aquí con José Salas. Muchas gracias, don Enrique. Pasaríamos ahora a oír los comentarios. Me quedó nada más el tema de la informalidad, soluciones, posibles espacios de traslado del 34%. Nuestra propuesta es que deben hacerse sobre una base escalonada y para ello hay dos vías, ¿verdad? Como lo señalé anteriormente. Concluyo mi intervención. Gracias, Enrique. Doña Silvia. Perfecto, muchísimas gracias a la Academia de Centroamérica por la invitación a participar en este foro que pone sobre la mesa un tema tan importante y un especial agradecimiento y reconocimiento a Miguel Loría y a Josué Martínez por este trabajo de revisión y sistematización bibliográfica y de datos que sin duda sientan bases para una discusión sobre un tema tan relevante como el que están poniendo sobre la mesa, y es la relación entre las contribuciones sociales, la informalidad, la creación de empleo, el desempleo y los niveles salariales. No es poca cosa lo que están poniendo sobre la mesa, ¿verdad? Estamos hablando de que estos son temas que tienen que ver absolutamente de manera directa con la situación de pobreza y bienestar en nuestro país y además con un tema muy relevante que es el de la desigualdad de ingresos, que sin duda viene desde hace ya varios años en Costa Rica provocando una fuerte polarización. De manera que no es menor el tema que han puesto sobre la mesa. Es un tema muy delicado, el de la seguridad social. Como sabemos, la seguridad social es la columna vertebral de nuestro contrato social, que debemos abordar con mucha rigurosidad y con muchos datos y mucha ciencia. Porque la vida de 5 millones de personas en Costa Rica dependen de la responsabilidad con que hagamos este análisis. Y como decía, justamente los autores Miguel Loría y José Martínez sientan una serie de bases para esta discusión. Y yo quisiera empezar por señalar, no voy a profundizar en ninguno de los temas, lo que quiero es plantear una serie de titulares alrededor de el tema que han puesto sobre la mesa. Lo primero que quisiera señalar es que los mismos autores señalan en su documento de que la evidencia no es concluyente. Es decir, que no podemos concluir que hay una relación positiva entre reducción de las contribuciones sociales con reducción de la informalidad, creación de empleo, mejora de los salarios y reducción del desempleo. Y me permito leer, porque eso está justamente en las primeras páginas en el resumen ejecutivo. Dice, y cito, en general se señala que una reducción en las cargas sociales impacta positivamente en el empleo y los salarios, dice. Sin embargo, la evidencia no es concluyente. No todos los países han experimentado una reducción en la informalidad laboral y de empresas como consecuencia de una disminución en las cargas sobre el trabajo. Entonces, lo primero que quisiera poner sobre la mesa es que no podemos partir de que es una conclusión de que reducir las contribuciones sociales reduce la informalidad, contribuye a crear empleo, reduce el desempleo y mejora los salarios, porque pareciera que justamente lo que nos están planteando los autores es que no es así y nos plantean incluso una serie de ejemplos de países donde sí podemos ver algunos efectos moderados en estas variables, pero también ejemplos de países donde eso no ha sucedido. Por ejemplo, Argentina,
Perú, claramente dicho en el documento y ahora de nuevo recogido en la presentación que hace Miguel Loría. Y yo quisiera incluso agregar algunos elementos en relación con que la evidencia no es concluyente. Vean, hay un documento de la OIT del 2018 que se llama Políticas de Formalización en América Latina y el Caribe, en el que se evalúa el impacto de las medidas que han tomado los estados para la formalización. Y cito una de las conclusiones de este estudio. Dice textualmente, las evaluaciones de los efectos de reducciones en los costos laborales en la informalidad laboral han proporcionado hallazgos mixtos en cuanto a su magnitud y alcance. De manera que incluso para el caso de América Latina tampoco podemos afirmar concluyentemente de que hay una relación positiva entre una cosa y la otra. Pero además quisiera citar otro documento muy interesante, también de la OIT, en este caso del año 2019, que se llama Fiscal Space for Social Protection. Hacen con base en varios estudios, en particular con base en un estudio de 142 países, establecen una relación que no voy a plantear ahora, porque no voy a poner los gráficos ahora, pero que yo recomiendo que las revisen, una relación entre contribuciones sociales y, las contribuciones sociales y tasa de informalidad de los países. Y lo que perfectamente podemos ver es que no hay evidencia de que a mayor contribuciones sociales, mayor informalidad. Todo lo contrario. Lo que vemos en estos informes es que a mayor contribuciones sociales, menor informalidad. Y yo recomiendo pues que también revisemos esa literatura. De hecho, no es necesario incluso en algunos casos hacer tanta revisión de literatura. Veamos nuestros vecinos de Centroamérica. Ahí vemos claramente que las tasas de informalidad en nuestros vecinos centroamericanos no están asociadas a altas contribuciones sociales, sino todo lo contrario. Pero bueno, no me quiero extender aquí más, nada más quisiera poner sobre la mesa que los mismos autores del documento están haciendo ver que no son concluyentes lo que podemos ver en América Latina, en el mundo, en relación con esta relación entre reducción de contribuciones sociales y reducción de la formalidad, creación de empleo, mejora de los salarios y de reducción del desempleo. Una segunda cosa que quisiera señalar es la importancia, ya Miguel Loría lo establecía, de la metodología con que se mide esto, ¿verdad? Entonces, si bien en el estudio se plantean algunos datos de desempleo y de informalidad en Costa Rica, lo cierto es que se plantean los datos y tal cual se dice que, y cito aquí, directamente del texto dice, la tasa de participación es baja, lo cual es parcialmente consecuencia de las altas cargas sociales. Pero en la práctica en el documento, uno no ve una metodología que hayan aplicado que permita afirmar tal cosa. Entonces, a mí me parece que un desafío el que tenemos, ciertamente, es cómo desarrollar una metodología que nos permita proyectar, con base en ciencia y datos, cuál podría ser el comportamiento esperado del empleo, de los salarios, de la informalidad, si se redujeran las contribuciones laborales, las contribuciones sociales. Pero necesitamos ver esa aplicación para el caso de Costa Rica y no nada más hacer afirmaciones sin que podamos derivar esas afirmaciones y conclusiones de la corrida de datos con base en una metodología. Y esa es una metodología que también nos deberá permitir, como decía Miguel, pero no lo vi en el documento, cómo medir cuánto de esa reducción de las contribuciones sociales podemos asociar, aislándola, a la reducción de la informalidad, a la creación de empleo, a la reducción del desempleo y a la mejora de los salarios. Entonces, y ya Miguel Loría lo decía, la importancia fundamental de la metodología y de una metodología contextualizada a la situación particular, específica de los países. Entonces, ese es el segundo elemento que yo quisiera señalar en relación con el tema que nos ocupa. Un tercer tema que quisiera poner sobre la mesa es que, por otro lado, se dice
y lo veíamos ahora en las conclusiones que nos presentaba Miguel, que la informalidad en nuestros países está fuertemente, decía, no me recuerdo si la palabra es fuertemente, pero más o menos el mensaje, fuertemente asociada al peso de las contribuciones sociales. Vean, yo tengo mucho tiempo de estar trabajando estos temas y lo que puedo decir es que en América Latina, y lo afirmaría también para el caso de Costa Rica, la informalidad está altamente asociado al tema de la productividad. Hoy día, el gran desafío que se ha puesto sobre la mesa en la discusión del crecimiento en América Latina es cómo contribuir a elevar la productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas para su formalización y para que además participen agregando valor en la economía y creando trabajo decente y contribuyendo a mejorar los salarios. Entonces yo de verdad que no restaría importancia de ninguna manera, todo lo contrario, al tema de la productividad y su relación con la informalidad. De hecho, la propia Academia Centroamérica, de Centroamérica publicó el año pasado un documento sobre el tema de los desafíos de la productividad en Costa Rica y busca ese documento de la Academia Centroamérica colocar en el centro de la discusión el tema de la productividad y cómo le apostamos, eso lo diría yo, cómo le apostamos a una productividad basada no en la reducción de costos, para una competitividad de costos, sino cómo le apostamos a una productividad basada en el talento humano, en la adopción de tecnología y en los desarrollos tecnológicos, la innovación y el talento humano, para que sea una productividad y una competitividad basada en agregar valor y no en reducir costos. Porque agregar valor a través de la innovación y la tecnología, sin duda se convertiría de mejor manera en empleo de calidad. Dice el documento, que me llamó mucho la atención a propósito del tema de la productividad, y cito, comillas, dice, la concepción de que las empresas informales son de baja productividad introduce un sesgo en el análisis. Y a continuación cita una publicación de Hernando de Soto de 1987, según la cual las empresas informales en Perú mostraron una alta productividad. Yo no tengo la menor duda de que hoy día, dado los cambios en las formas de producción y en los mercados laborales, hay un sector de empresas pequeñas, medianas y grandes con altos niveles de productividad que son informales, pero eso es evasión, ¿verdad? Eso simplemente es evasión. Yo no me atrevería a generalizar o a extrapolar esa conclusión de Perú del año 87 en el sentido de que no hay una relación entre informalidad y productividad. Todo lo contrario, pero no me quiero extender más en ese sentido. El tema del desempleo y el tema de la informalidad es mucho más complejo. Ya Miguel lo decía, pero yo quiero abonar sobre esto. Es mucho más complejo que asociarlo al peso de las contribuciones sociales. Estamos clarísimos que el tema de la informalidad en América Latina, y lo afirmo para Costa Rica con contundencia, tiene sin duda que ver con el modelo de desarrollo y el patrón de crecimiento económico que hemos seguido en los últimos 20 o 30 años. Y aquí quisiera más bien entonces traer el tema de la informalidad y del desempleo al campo de la discusión sobre el crecimiento económico, al campo de la discusión sobre el modelo de desarrollo y el patrón de crecimiento. Vean, América Latina vivió un episodio de formalización muy interesante entre el año 2000 y el 2012. Y cuando se ven las explicaciones de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que permitió una formalización de 5 o 6 puntos en América Latina, es contundente la conclusión. La conclusión tiene que ver con que hubo un importante crecimiento económico en América Latina que se tradujo en una reducción de la informalidad. Un crecimiento económico, sin embargo, basado en las materias primas, en la venta de materias primas.
que permitió crear empleo formal en actividades de mediana y alta productividad. Y que llevó a la creación de empleo formal. Pero es importante tener presente que después de 2012 hay una desaceleración económica que revirtió ese proceso de ese episodio de formalización en América Latina. De manera que el crecimiento económico importa e importa mucho en temas de formalización. Y nada más quisiera muy rápidamente aquí, porque yo sé que se me está acabando el tiempo, señalar, cuando hablamos de crecimiento económico no estamos hablando de cualquier crecimiento económico, requerimos un crecimiento económico que tenga un efecto distributivo a través del empleo y ampliando la base productiva. En Costa Rica lo que hemos visto es que ha habido un crecimiento económico, y lo ha habido, el Banco Mundial claramente ha señalado que ha habido crecimiento económico incluso por encima del promedio de América Latina, y sin embargo ha sido un crecimiento económico desconectado del empleo, y un crecimiento económico además caracterizado por la dualidad de la economía, en la que no voy a profundizar porque ya hemos escuchado mucho hablar de eso, pero además un crecimiento económico hiperconcentrado en una pequeñísima región del país. Siempre me gusta dar los datos que son realmente impactantes. En el 19% del territorio nacional, que representa la región central del país, está ubicado el 79% de la población total, el 95% de las empresas en ese 19% del territorio, el 69% del valor de las exportaciones surge del 19% del territorio, el 67% de la población ocupada en Costa Rica trabaja en ese 19% del territorio, el 84% de las universidades está ubicado en ese pequeño territorio y el 91% de los centros y empresas de investigación e innovación están en ese 19% del territorio. ¿Qué le queda al resto del país con una estructura productiva dualizada y fuera de los mercados globales? Generar autoempleo, que es lo que en muchos casos terminamos llamando empleo informal. Esto impone, esta estructura productiva dualizada, hiperconcentrada, es lo que está imponiendo límites estructurales al crecimiento económico de Costa Rica, imponen un freno al crecimiento económico Costa Rica, y es por ahí donde yo creo que deberíamos buscar explicaciones a la informalidad y al desempleo, en conjunto, por supuesto, con todo lo que está sucediendo con la falta de talento humano para llenar las plazas que sí genera la economía más ligada a los mercados externos. Un punto más. Entonces, me parece que la discusión es bastante más compleja y que no podemos limitar la discusión de la informalidad y el desempleo a una de las variables, que es la de las contribuciones sociales. El documento hace una propuesta para una estrategia integral, pone un enorme peso en y quiero citar aquí porque me llama la atención de que a pesar de que por un lado dice que no es concluyente la evidencia, por otro lado dice el documento, y cito: existe un amplio consenso a nivel internacional a favor de utilizar impuestos generales como una opción más eficiente que recurrir a los impuestos al trabajo para financiar la seguridad social. Luego dice, cito: la experiencia de muchos países sugiere la conveniencia de desvincular el financiamiento de la seguridad social de las cargas sobre el trabajo por sus efectos distorsionantes en el mercado de trabajo. A mí me parece que estas afirmaciones son contradictorias con la cantidad de información y evidencia que aporta el resto del documento. Yo no me atrevería a afirmar que esas son las conclusiones. Y en ese sentido, entonces, yo diría que la estrategia que se propone, la estrategia integral, tiene un fuerte foco en cómo hacer el traslado, ya da por un hecho de que hay que hacer el traslado de contribuciones sociales a impuestos generales, y entonces buena parte de la estrategia está concentrada en cómo hacer eso. Cuando yo diría que ni siquiera estamos desde mi punto de vista, ni siquiera estamos en esa parte de la conclusión. Y en todo caso, haría la observación de que es fundamental que esa estrategia, por ejemplo, tenga mecanismos para dar seguimiento y valorar y evaluar cómo un traslado de ese tipo en efecto contribuye a la reducción de la informalidad, contribuye a generar empleo y contribuye a la mejora de los salarios. Sin embargo, ese tipo de variables de seguimiento y como medida de éxito no están contempladas en la
no están contempladas en la estrategia y son medulares, no pueden ser vistas como un efecto residual. Tienen que ser... Sí, ok. Y cierro con la última. Ya ahora sí. Si no, no le dejamos espacio sí. a Álvaro para que participe. Listo, perfecto. Nada más termino, bueno, lo voy a dejar aquí y más bien en el momento del debate planteo un último punto que tenía por acá. Gracias. Muchísimas gracias por tus valiosos comentarios. Don Álvaro, adelante. Muchas gracias, don Ricardo. Muchas gracias a la Academia de Centroamérica por la invitación, a don Miguel y a Josué por la elaboración de este importante documento. Tal vez algunas apreciaciones o comentarios de índole más general que me gustaría hacer y sobre esto. Quizá lo que uno echa en falta al final es, bueno, y un poco doña Silvia creo que apuntó en esa dirección del qué tan vinculado está el crecimiento económico a la formalidad. Y la respuesta es, si bien en algunos episodios puntuales, como el que escribió doña Silvia, sí se ve esa conexión, lo cierto es también que Latinoamérica se caracteriza por tener niveles de informalidad laboral muchísimo más elevados que los que tenían, por ejemplo, los países europeos cuando estaban a nuestro nivel de ingreso actual. En otras palabras, cuando Europa tenía la riqueza o el nivel de ingresos que hoy tiene Latinoamérica, eran muchísimo más formales que nosotros. Entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? Y pareciera estar muy directamente vinculado a la estructura productiva en empresas manufactureras. Mira, digamos, da la impresión de que el modelo de seguridad social estándar, que es básicamente el que tenemos nosotros, quedó extremadamente vinculado a empresas manufactureras. Y esto no es un accidente, nuestro sistema de seguridad social en Costa Rica es bismarckiano y Bismarck lo creó en Alemania, precisamente pensando en una Alemania que se estaba industrializando con una estructura muy orientada a la maquila y la manufactura. Entonces, digamos, creo que a veces es importante recordar para qué se diseñó un sistema y con qué estructura productiva se diseñó. Y entonces me da la impresión de que la apuesta que ha hecho Costa Rica de alguna manera de brincar la etapa manufacturera e irse mucho más directamente a la provisión de servicios, pues obviamente uno entiende por qué hicimos esa apuesta, pero claramente no modificamos a tiempo nuestro marco jurídico, nuestro marco normativo para adaptarse a esa realidad de que estábamos haciendo esa apuesta. Y eso lo vemos mucho con comentarios como el que hizo don Enrique, de una cultura muy pesada de inspección y fiscalización y que externan muchas dudas cuando alguien se acerca y es un profesional, un trabajador independiente, y básicamente, para resumirlo, le hacen la vida casi imposible, ¿verdad? Y me parece que eso va muy vinculado a un sistema que incluso si ustedes leen la ley, tiene muy poca claridad en la figura del trabajador independiente. Es un sistema completamente diseñado para la gran empresa formal manufacturera con patrono, trabajador, taca, taca. Entonces les costó mucho salir de ese cuadrado y ha sido todo un proceso. En esa línea, yo también comparto la alegría de que ya estemos replanteando todo el tema, por ejemplo, de los 10 años a 4 años, cuando nosotros estábamos en la caja. Bueno, el breve periodo que tuve la oportunidad con la junta directiva de votar favorablemente un ajuste a la base mínima contributiva pensada precisamente para facilitar la inscripción de trabajadores a tiempo parcial, que es uno de los temas que estaba en el trabajo y que me llamó la atención que no hablaran de esa reforma, porque sí la hicimos y la hicimos desde agosto pasado, entonces no fue hace tan poquito. Pero bueno, nada más hago esa anotación que sí hicimos ese cambio, somos conscientes de ese cambio. Personalmente creo que se puede profundizar más, pero hay que ir con cautela, porque efectivamente el primer paso de permitir tiempos parciales era relativamente sencillo justificarlo. Ya el siguiente paso, por ejemplo, de eliminar una base mínima contributiva del todo, pues tiene sus complejidades, pero sí se podría hacer en mi criterio. Nada más hay que afinar el lápiz. Luego, sí me parece, y es un poco en la línea también de lo que comentan tanto en el estudio como doña Silvia ahora en sus comentarios, ¿por qué que cuesta ver un vínculo tan directo
entre digamos, reducir aporte y el ver un incremento significativo en la informalidad. En mi criterio, la dificultad en encontrar ese vínculo está directamente vinculada a la credibilidad de los servicios provistos. Y esta es una variable que a veces cuesta mucho verla cuando hablamos de impuestos, porque con los impuestos está muy desconectado. O sea, yo puedo ser una persona sin hijos y pagar un montón de impuestos para el Ministerio de Educación que educará a un montón de niños que no son los míos, digamos. Entonces ahí yo no tengo un servicio contraprestado con claridad. En cambio, en las cargas sociales, particularmente en Costa Rica, el SEMI y el UVM son fundamentalmente seguros con una contraprestación. Si me enfermo, me atenderán en un servicio de salud. Si me pensiono para cogerme a mi jubilación o porque quedé inválido para trabajar o lo que sea, pues entonces me darán una pensión. Entonces vean qué interesante. La pensión, particularmente donde más claro el fenómeno, es básicamente un ingreso diferido, no es un impuesto, ¿verdad? Y eso incluye a la caja. Y entonces ahí hay que tener como mucho cuidado con el análisis, porque claro, si a mí me dicen te voy a rebajar tu carga social de pensión, dice claro, pero inmediatamente mi cerebro va a decir, pero va a poder recibir la misma pensión, posiblemente sea mucho más baja. Y entonces ahí el efecto sobre el mercado laboral, la formalización y la evolución del mercado laboral va a depender totalmente de, bueno, me redujeron los aportes, pero cuánto me reducen los beneficios. Y típicamente creo, y sobre todo en un lugar como Costa Rica, todos vamos a saber que si me reducen los aportes que doy, bueno, ¿dónde está el castigo? Por algún lado me vienen los balazos. ¿Verdad? Entonces que a mí me digan, no, mira, va a bajar y todo va a mejorar. No, 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 fijo, por algún lado pierdo, ¿verdad? Entonces esa desconfianza que siempre vamos a tener, hay que verla con mucho cuidado. Y bueno, y por eso yo sí creo que es bien importante en el caso costarricense separar muy cuidadosamente el seguro de salud que tiene sus temas de la calidad del servicio contraprestado, el seguro de pensiones que tiene el tema, bueno, se concretará el ingreso diferido que estoy acumulando y está todo lo demás que ya lo apuntaron ahí, el IMAS, el INA, el Banco Popular, ¿verdad? Lo que llaman las cargas parafiscales. Pues entonces ahí sí, yo siempre he estado de acuerdo con que eso debería ir a los impuestos generales o directos. En el SEM y el IUM ya voy a comentar un poquito cuál es mi impresión de cómo hay que entrarle a ese tema, porque yo sí quisiera cerrar esta parte de la discusión con el tema del salario mínimo y las otras cargas. Por ejemplo, la carga de cesantía. Mira que en muchos países la cesantía, así como la tenemos acá, no es tan grande o tiene otro formato o es un seguro de desempleo, tiene otra funcionalidad. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo la manejamos aquí y además tenemos el aguinaldo y tenemos otras figuras que típicamente configuran, porque claro, aquí lo que estamos discutiendo es cómo pasa alguien que es informal a la formalidad. Y hay que recordar que el informal, entonces tiene que estar pensando, va a tener que hablar de aguinaldo, va a tener que hablar de cesantía, va a tener que hablar de un montón de temas, no solo de las cargas sociales como tales. Entonces, digamos, esa estructuración es mi criterio que se tiene que revisar mucho más a fondo de lo que históricamente lo hemos hecho. Y ahí es donde también viene, por ejemplo, si uno reduce, entonces empieza toda una discusión de para reducir la carga, que tanto vamos a hablar de universalidad versus focalizado. ¿Verdad? Y, por ejemplo, yo que vengo de la OIT y doña Silvia también referenció la OIT, ahí tienden mucho a lo universal. Y lugares como el Banco Mundial y el Fondo Monetario tienden más a lo focalizado. No estoy diciendo que es blanco y negro, simplemente son tendencias y en cada una tiene su función, pero en el caso del rol del Estado costarricense, ahora sí, para aterrizar en Costa Rica, sí tengo una lectura de que hemos cometido un error de alguna manera en la forma en que hemos trabajado el seguro y la pensión, el seguro de salud y la pensión. ¿Por qué? Por ejemplo, en Costa Rica tenemos en este momento, ya que hablábamos de impuestos generales, los impuestos generales están financiando 2.2 puntos del PIB en pensiones desfinanciadas, ¿verdad? Y eso es una carga muy pesada, se va a ir reduciendo, de hecho empieza
según los estudios actuariales que yo vi cuando estaba en SUPEN, se empezaba a reducir entre el 2021 y el 2022, entonces en buena teoría este año, que es el 2023, ya debería ir en descenso. Como esas cosas siempre cambian, habría que revisar si efectivamente va a descender este año, pero es algo que sin duda alguna durante los próximos 20, 25 años vamos a descender de estar dando más de 2 puntos del PIB a alguna cifra muchísimo más razonable. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa liberación de recursos fiscales durante los próximos 20 años? ¿Reforzaremos los seguros de salud y de pensiones o lo destinaremos a otra cosa? Esa es una decisión país, no es algo que realmente tenga un fundamento técnico, pero cuando estamos hablando de este financiamiento de impuestos directos para las cargas sociales, pues sí quiero alertar que aquí está este espacio que además felizmente coincide bastante con, por ejemplo, el problema que tenemos de financiar el INA, el IMAS y todo eso cargado sobre el trabajo formal. Entonces, alguien podría decir, bueno, ahí hay un espacio para hacer esa gradualidad fiscal. Pero ya cuando hablamos propiamente de, por ejemplo, cargas sociales que hoy cobra la caja directamente, pasarlas a los impuestos directos, yo mucho más nervioso, porque claro, yo ya estuve en la caja y ya vi que el Estado sencillamente no transfiere ese dinero. Mira, entonces, claro, ustedes me dicen a mí, pasemos, no se va a decir algo, todo el seguro de salud, como en España, en el Pacto de la Moncloa le hicieron así, todo el seguro de salud se pasó a impuestos generales, fantástico. Ahora imagínense en el caso costarricense, que un día sí y otro también, el Estado sencillamente no transfiere lo pactado. Entonces sería peligroso. Creo que perdimos a Álvaro, ¿ah? Démosle unos segundos para... Don Ricardo, póngale un mensaje de que quite la imagen. Tal vez si solo tenemos Sí, el audio. exacto. Bueno, se desconectó, me imagino que ya ahorita volverá. En todo caso, aprovecho para invitarlos a ver los comentarios que se han hecho en el chat y posteriormente tomaremos unos minutos para tomar algunas de las preguntas que se han planteado. Como lo dijimos antes, desde un inicio, mientras vuelve Álvaro, no se pretende en un evento de esta naturaleza concluir con cuál es la solución a un problema tan complejo como el que estamos tratando, sino a plantear elementos para una discusión tipo la costarricense, en la cual lo que, como bien señalaban los panelistas, se requiere conocer muy bien la realidad nacional. Álvaro, bienvenido otra vez, adelante. No, adelante, tranquilo. ¿Cuánto tiempo me queda? Pero me Ah, 5 minutos. pueden ser unos 10 minutos si quieres, para que Bueno, nos quede un margen para contestar unas cuantas preguntas. muy bien, perfecto. No, entonces, mil gracias. Me interrumpí, me parece, cuando hablaba de la inseguridad de la transferencia de los recursos Correcto, ahí es estatales. donde quedaste. Esa es la gran preocupación mía. O sea, si vamos a hablar de transferir impuestos directos, fantástico. O sea, España lo hizo en el Pacto de la Moncloa. O sea, no hay ninguna imposibilidad, todo se puede hacer, pero tiene que haber una responsabilidad de pagar, ¿verdad? Y esto está completamente independiente de cualquier requerimiento, digamos, de la estructura de la caja, porque, por ejemplo, muchas veces yo veo un discurso, y no es que me oponga a eso en absoluto, pero un discurso de tal vez con el sector privado funcionaría mejor, pero yo los invito a que agarren 3, 4 hospitales privados grandes y les digan, miren, a partir de ahora ustedes tienen un requerimiento legal de atender a todos los niños, a los indigentes, a las mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, y después les reembolsaremos. A ver si de verdad aceptan, van a ver que no van a aceptar, porque ya todos sabemos que el Estado no paga. Entonces aquí hay una situación muy complicada, que es que creo que mucha gente dice, la caja es pública, el Estado es público, esto es plata del bolsillo derecho, el bolsillo izquierdo, y tiene algo de cierto, pero entonces hasta ahí
porque de alguna manera la caja absorbe el shock de la inestabilidad de los aportes estatales. Pero, por ejemplo, cuando la gente habla de una tercerización o una privatización parcial de los servicios de la caja, habría que ser muy consciente de que ese buffer desaparece. Vos a un hospital privado le haces lo que el Estado le hace a cada rato a la caja y desaparecen todos los hospitales privados, porque, ojo, hay una obligatoriedad legal de dar estos servicios. A un niño no se le puede negar la atención en Costa Rica. Entonces vean qué complicado, porque solo por concepto de atención a los niños, el Estado ya le debe a la caja 600.000 millones, solo por ese concepto, más todos los demás. Pero digamos, y entonces la pregunta es, ¿vamos a quitar esos requerimientos legales? Me parece que no lo vamos a hacer, no estamos dispuestos como sociedad a quitarlo. Entonces también siempre yo sentía muy complicada esa dinámica de que la caja desde el punto de vista financiero está en plena capacidad de atender a sus asegurados, lo que no puede atender a todos sus asegurados y además cumplir con todos estos requerimientos legales que normalmente son del Estado, pero que en el caso de Costa Rica el Estado, entendido como la Asamblea, etcétera, etcétera, se los ha ido delegando a la caja, pero después no paga por ello. Ustedes vean qué dinámica más compleja esta, porque claro, cuando la gente habla de la deuda del Estado a la caja, a veces se siente como una abstracción, no es una abstracción, es niños que no están asegurados por sus papás, que la caja los atendió de todas maneras, porque tenemos una obligación legal de hacerla, y esa atención debía ser reembolsada por el Estado, y el Estado no lo hace. Venga, o sea, ya donde uno da un ejemplo muy claro, ya aterrizamos, ¿qué es esta deuda? No, porque a veces parece esta cosa como en el aire. Y en mi impresión, no lo puedo detallar mucho, pero era parte del plan que yo había propuesto en su momento, que debemos rediseñar esto y particularmente que debemos clarificar cuál es el rol del Estado en la provisión del servicio de salud y el servicio de pensiones. Yo sí creo que es posible universalizar y sobre todo universalizar en los términos de la OIT, de la OPS, pero esa es una universalización mucho más acotada, que por ejemplo no podemos seguir en la judicialización de la atención médica extremadamente costosa de enfermedades raras, ¿verdad? Porque como siempre decía yo, atender un niño en servicios normales por un año entero cuesta más o menos 400.000 colones, pero judicializan atención médica de 400.000 dólares por año por un niño. Entonces, el problema es que nadie está haciendo la relación costo-beneficio, que este niño me cuesta 600 niños, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar una decisión social. Puede parecer cruel, pero tenemos que tomarla. No podemos fingir que todo está en el aire, que la caja pague todo, que atienda a todos los niños, que les dé los tratamientos más caros, porque esto es solo el principio. Ya el año pasado pagamos más de 35 millones de dólares en medicamentos judicializados. Eso solo va para arriba si no replanteamos, digamos, el marco jurídico de esto. Entonces, finalmente, les decía, tal vez ya como para cerrar con vamos desde acá, mi preocupación con los salarios mínimos es que tenemos una estructura de salarios mínimos alta sobre la cual se montan las cargas sociales. En mi criterio, si usted ve el porcentaje relativo del salario mínimo al ingreso medio costarricense, es uno de los más altos del planeta. Entonces, cuando a mí me decían, es que las cargas sociales son muy fuertes, sí, hay algunas partes que son fuertes, como las parafiscales, que ya bien determinó Miguel, pero yo siento que no hemos estudiado bien cómo interactúa de fuerte este tema de las cargas sociales con el tema de los salarios mínimos tan complejos. Don Miguel y Josué sí lo apuntan brevemente en un parrafito, pero creo que hace falta como esa interacción de las dos cosas. Siento que eso sí genera un choque bastante pesado de desestímulo a la formalización, sobre todo porque tenemos un sistema muy dual. O estás aquí o estás aquí, y no hay un camino como tan claro para moverse de la informalidad a la formalidad, que podría ser menos en grada y más en funciones graduales de irse absorbiendo a la formalidad. Pero ya he hablado mucho, muchas gracias por el espacio y por la invitación. No, muchísimas gracias, Álvaro, por aclararnos varios conceptos y temas puntuales sobre la realidad costarricense. Yo creo que la intervención tanto de Miguel como de Enrique, Silvia y tuya nos muestra que esta no es una solución sencilla
a este problema serio que tenemos, nos muestra que requerimos hacer mucho análisis, mucho estudio, hablar con base en datos, con base en resultados, y sobre todo mantener un diálogo abierto y una mente abierta para poder encontrar soluciones a este problema. Tenemos algunos minutos, no muchos, pero vamos a proceder entonces me gustaría leerles un par de preguntas, por lo menos unas dos. Para comenzar, voy a irme a la sección de preguntas y comentarios, igualmente que al chat, para poder buscarlas. Voy a comenzar acá me es más fácil desde ya con un par de preguntas. Entonces, hay una de don Rafael Celis que dice, y sería útil comparar los formales con los informales, de las empresas y las personas formales e informales, en variables básicas como edad, educación, actividades económicas, desarrollo tecnológico, ingresos, mortalidad, morbilidad. Y pregunta, ¿no será que el beneficio de ser informal supera el costo de formalizarse? Es decir, complementar el excelente análisis fiscal de Miguel y Josué con un mejor entendimiento de por qué, ¿verdad? Las empresas tienden a hacerse formales unas y informales otras. Otra pregunta que surge acá dice, ¿es necesario no pasar por alto? Perdón, este es de don Nil Arguedas. ¿Es necesario no pasar por alto el punto de partida? Pretender un aumento de la formalidad cuando los ingresos de un alto segmento de la población no es suficiente para generar a fin de mes no es realista, aun cuando las cargas sociales sean menores. Esto ya era así antes de la pandemia y se profundizó con ella. Para incentivar a los agentes económicos a formalizarse, necesariamente el ingreso disponible, tanto de individuos como de personas, debe aumentar, lo cual pasa por aumentar la productividad individual y general de la economía. Pero este tema no se aborda con acciones significativas más allá de estudios con la profundidad requerida. ¿No creen que debería cambiar el énfasis en esa discusión para lograr resultados tangibles, más allá de estudios que repitan lo que ya todos sabemos que propondrían al respecto? Y permítanme ver una tercera, porque creo que no nos va a dar más tiempo que eso. Creo que había una acá que alguien planteó al inicio. Permítame. Ay. Hay una de Sue Lanza que dice, buenos días, saludos, leí el informe y tengo una pregunta para el sector empresarial. Si se bajan las cargas sobre la planilla, ¿a qué impuestos proponen ustedes que se recargue esa? Y por último, ya que el tiempo no nos va a dar para más y prefiero darle las 4 preguntas y luego hacemos una ronda con cada uno de ustedes. Al puro inicio, don José Villalobos envió una nota que también la puso ahora en el chat, y por respeto a él, que fue una de las primeras, quisiera que también pudieran referirse a ella. Muy rápidamente dice, con el mayor de las prudencias, me gustaría solicitarle la inclusión de un tópico que me parece que es de gran importancia, y creo que Álvaro lo citó un poquito de manera marginal en su excelente presentación. Dice, soy un emprendedor que ha utilizado ese mecanismo de desarrollo, el emprendedurismo, en virtud a ser un ejecutivo desempleado mayor a los 50 años. Resulta que me encuentro en una etapa bastante avanzada en que desarrollo de mi proyecto Sucre CF, que es una aplicación para el manejo de flujos de caja de empresas, y por algunos trámites para calificar mis empresas como pymes, solicité ante la Caja Costarricense del Seguro Social la incorporación de mi empresa como patrono cotizador, siendo yo el único trabajador de la empresa y en esta etapa de desarrollo. Resulta que el área de fiscalización de la Caja me informa que siendo yo el apoderado y accionista único de la empresa, la Caja no me reconoce mi calidad de trabajador de la empresa.
toda vez que, cito textualmente, los representantes legales tienen la función de patronos y consecuentemente la empresa no fue aceptada como empresa cotizante. Entonces, si les parece, nos quedan más o menos unos 20, 25 minutos. Hagamos una ronda, son 4. Les agradecería, yo les aviso cuando se están acercando a los 3 minutos, les voy a dar 3 minutos a cada uno. Escojan ustedes de estas preguntas si las quieren combinar o cómo las quieren tratar, ¿verdad? Y comenzaríamos con Miguel. Adelante, Miguel. Estás en mute. Bueno, hay muchas cosas, pero quisiera mencionar algunas. La primera pregunta o comentario de Rafael Celis sobre el tema de la informalidad, sí. Hay un asunto que se mencionó y que lo menciona la literatura también, es ese, de nuevo, ese concepto de considerar la carga como un impuesto o como un ingreso diferido, ¿verdad? Es decir, eso es una percepción de cada persona, ¿verdad? ¿Cómo lo siente, verdad? Puede ser que la pensión la considere como un ingreso diferido, puede ser que otros no. Puede ser que una persona considere que lo que está pagando por cargas sociales no va a par y paso con los beneficios que recibe, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión importante y en algunos casos puede ser que esto incentive precisamente la evasión, ¿verdad? Es decir, que la persona evada formalizarse precisamente porque los costos para él de la formalización pueden ser muy altos. Entonces, es una consideración que es importante. La otra cosa que se mencionó ahí varias veces es el vínculo entre la informalidad y el crecimiento. Bueno, los estudios generales que hemos revisado, que vimos en general, no tratan mucho el tema porque el énfasis ha sido básicamente sobre variables muy puntuales como, digamos, el salario o el nivel de empleo. Sin embargo, algunos estudios que sí tocan eso con un esquema más amplio, y ahí entramos al tema de la metodología que mencionaba Silvia. Algunos sí lo tocan, ¿verdad? Pero ya es una metodología que hay que verla en particular. Y sí hay casos, por ejemplo, el caso de Argentina o el caso de Chile, donde hay estudios que llaman la atención sobre ese tema, de que hay que tomar en cuenta el contexto. En el caso de Argentina es un caso muy particular, ¿verdad? Donde uno de los estudios no hace referencia al contexto y el otro estudio sí lo toma, ¿verdad? Y entonces ese dice que sí tiene resultados diferentes y que sí hay un impacto en el empleo, ¿verdad? Y la otra consideración aquí es, de nuevo, no hay receta única, por supuesto, ¿verdad? Ya se ha dicho a lo largo de la discusión, cada propuesta, cada diseño tiene que ser muy ajustado a la institucionalidad de cada país. Depende de una serie de variables económicas, de variables sociales e incluso de variables políticas, ¿verdad? El tema parafiscal en nuestro país, que lo mencionaba Álvaro, sí, es un asunto que hay que verlo con cuidado, ¿verdad? Y los chilenos, los colombianos lo vieron, ¿verdad? Lo que pasa, y esa preocupación de Álvaro es muy válida, cuando el Estado no cumple con su parte, ¿verdad? En el caso de Colombia les pasó eso, ¿verdad? Pero, como mencionaba anteriormente, Colombia tenía el compromiso político de que se iban a financiar el 100% de esas cargas. Si no alcanzaba la plata, bueno, eso era un problema del ministro de Hacienda, ¿de dónde la sacaba? Ahora, en el caso nuestro, ¿verdad? Ya sí, Álvaro tiene razón de ponerse nervioso en ese aspecto, ¿verdad? Porque estamos hablando de una situación frágil, ¿verdad? De las finanzas públicas nuestras y bueno, eso es un tema abierto totalmente a una discusión, ¿verdad? Básicamente eso es lo que quería. Gracias, Miguel. Pasaríamos ahora a Silvia con sus 3 minutos. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Yo quisiera hacer alusión no solo a las preguntas, sino también a comentarios que hicieron los otros panelistas para cerrar en estos 3 minutos. Muy rápidamente, uno, en relación con el gráfico que nos presenta Miguel, en el que se muestra la estructura tributaria de los países y el peso relativo de las llamadas cargas sociales en esa estructura productiva, y Costa Rica, nos dice Miguel, aparece como uno de los países donde ese peso es elevado. Pero cuidado, ¿verdad? Eso es un poco justamente las
los cuidados que tenemos que tener. Bueno, puede ser que ese peso relativo de las cargas laborales sea mayor porque hay un poco peso, el peso de la renta y de la propiedad es menor. Entonces, tenemos que tener cuidado de las conclusiones que sacamos con esos gráficos. Es decir, el peso es mayor en el caso de cargas sociales porque renta y propiedad tienen un poco peso comparado con los otros países donde propiedad y renta tienen un peso mayor y entonces eso reduce el peso relativo de las cargas sociales. Entonces, quisiera insistir en lo complejo que es este tema. Dos, nada más señalar muy rápidamente que hay un documento muy interesante también de la OIT sobre protección social que dice que las trayectorias de los sistemas de seguridad y protección social en Costa Rica, en el mundo después de la pandemia se encuentran en lo que llama un cruce de caminos. O tomamos lo que llaman el high road de avanzar hacia sistemas de protección social universal o terminan los países tomando lo que llama el low road de provisiones minimalistas producto de las presiones políticas y fiscales. Y yo creo que el país tiene que tomar una decisión si vamos a avanzar en la dirección del high road o el low road. Yo, por supuesto, me apunto en la dirección de avanzar hacia un sistema de protección y seguridad social universal. Y en este caso, entonces, sería muy interesante traer a la mesa la discusión sobre los programas sociales, porque podríamos más bien plantearnos como gran desafío cómo construir, tener en Costa Rica un piso de protección social dentro del cual hay un componente de seguridad social, pero la protección social no se agota en la seguridad social y tenemos un conjunto de programas sociales que pueden contribuir a ese piso de protección social. Un punto más, yo igualmente con mucho cuidado el tema de que el gobierno no le paga a la caja. En este momento el gobierno le debe 2.7 billones de colones a la caja y 1 billón de colones a FODESAF, ¿verdad? Los riesgos de apostar a que el gobierno haga los traslados es enorme. Y vean que la regla fiscal eximió al Ministerio de Hacienda de cumplir con las transferencias por destinos específicos. Es decir, que entonces en este momento Hacienda está en la libertad de definir, con base en la situación fiscal, qué traslados hace o no, dependiendo de las decisiones de equilibrio fiscal. Entonces, ahí hay un enorme cuidado que hay que tener. Y lo voy a dejar aquí, me imagino que nos darán un minuto al final. Gracias. Gracias, Silvia. Álvaro y luego José. Adelante, Álvaro. Sí, muchas gracias a todos. Bueno, no, tal vez me quería centrar en el tema de la credibilidad, que para mí es como el punto medular en todo esto, y la credibilidad va en varias líneas. Por ejemplo, credibilidad en cómo la caja o los seguros sociales se aproximan a la población cotizante, que tanto entienden las necesidades de esa población cotizante, la capacidad de pago de esa población cotizante. Yo por eso estaba muy afín a las ideas de reducirlo de los 10 años a los 4 años, de bajar la base mínima contributiva, porque yo sentía que era parte de una construcción de la credibilidad de la caja, de decirle a la gente, mire, acérquese, no les queremos hacer daño. ¿Por qué es que antes les hacíamos daño? Yo creo que iba por dos líneas. Hay un grupo tal vez de gente que ya tiene como un tema ideológico, legal, normativo, y hay otro tema que creo yo venía también de la misma presión de que como el Estado no le paga, había un sentido de urgencia de sacar dinero hasta debajo de las piedras, ¿verdad? Entonces también por ese lado era mi percepción que había un problema de credibilidad. Y entonces ahí vean que emana en parte del impago estatal. Dos, desde el punto de vista del efecto sobre la formalidad, sobre los mercados laborales, como apunté antes, básicamente la diferencia entre una carga social y un impuesto es si la credibilidad de la carga social es ninguna, entonces también es idéntico a un impuesto, porque básicamente eso me están quitando el dinero para yo no recibir nada. En cambio, si la carga social es muy creíble, en el sentido de que sí voy a tener pensión, sí me van a atender cuando yo me enferme, pues entonces no funciona como un impuesto. Es verdad, ahí funciona ya más como la compra de cualquier seguro o cualquier servicio con contraparte. Bueno,
Eso es bastante importante en toda la parte de la credibilidad. Por eso era que todas estas discusiones de, bueno, qué tan costosa es la caja, hace bien su trabajo. Yo sí quería como entrar muy fino en ese trabajo de los costos, pero claro, para poder modernizar la evaluación de costos de la caja y eventualmente tener más capacidad de contrastar si, por ejemplo, los servicios de la caja deben tercerizarse o no. En mi criterio era muy, muy importante la implementación del ERP, ¿verdad? Y el ERP, yo no sé cómo se va a implementar ahora, ya eso habría que preguntárselo a las autoridades actuales, porque las dos personas a cargo de la implementación del ERP ya fueron removidas por las actuales autoridades. Y yo por lo menos en septiembre, yo sentía talladísimo los tiempos para poder completar los sistemas ahora en julio y hay que entrenar 4.000 personas en el nuevo ERP. Mira, y es para que puedan arrancar en enero del 2024 y concluir en diciembre del 2024 con un ciclo. Mira, y entonces, en una institución como la Caja de 62.000 personas, todos estos procesos son pesados y lentos para entender bien los costos, dónde hay exceso de costos, dónde no, que era como mi intento de devolverle credibilidad a la Caja, decir, mire, ya nos conocemos mejor, ya entendemos que estamos haciendo mejor, que estamos haciendo peor, donde podemos construir más alianzas público-privadas. Esa era solo una rama, ¿verdad? Había otro montón de cosas que podemos hacer, pero a grandes rasgos, esa es la preocupación mía, ¿verdad? Que bueno, ¿cuál es la visión ahora para devolverle credibilidad a la caja? Porque en la credibilidad descansa reducir el costo. Suena raro lo que estoy diciendo, pero si solo bajar los costos y más bien perder credibilidad, puedes terminar peor que antes. Aquí el tema es construir credibilidad para que automáticamente a nivel del mercado laboral los costos se reducen implícitamente. Eso sí, sigo creyendo que el factor salario mínimo no hay que descontarlo. Yo le pondría mucha atención al salario mínimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Concluimos con don José Salas. Buenos días a todos y todas. Como es poquito el tiempo y sentimos como que se nos está cayendo todo el techo encima si esto no se corrige para el 30 de febrero del 2023, quiero comentar algo para que nadie se le olvide, ya que estamos tocando el tema de informalidad. Como país, en el año 2005, la Caja Costarricense del Seguro Social aprobó un cambio en el reglamento de pensiones. Y eso dio como resultado un incremento sustancial en la formalidad. ¿Por qué se dio esto? Don Álvaro lo acaba de mencionar. Uno, por la credibilidad. Segundo, porque fue un acuerdo nacional, o sea, no se hizo en 6 meses. Duramos bastante tiempo y reconocemos que el empuje final lo dio la OIT. Pero ahí participó todo el mundo y entonces era increíble porque 2 años después, en el 2007, usted veía que la informalidad en Costa Rica había disminuido. ¿Por qué? Porque le estábamos ofreciendo algo atractivo para pensionarse. Fue cuando dejamos de sacar el promedio de las salarios más altos, hacer un salario de 20 años traídos a valor presente. Y entonces yo tenía una pensión mucho más acorde con la realidad. Quiero citar ese punto para que vean que como país, cuando nos unimos, sí podemos salir adelante. Eso es un punto. Segundo, me quiero referir a lo que doña Silvia Lara mencionó con muchísima razón, la productividad. Porque entonces el tema de la productividad, si lo que estamos discutiendo es complicado, cuando usted pone el punto de la productividad, se vuelve todavía más complejo. ¿Por qué? Porque si usted tiene que pagar, y por ahí anda fluyendo un estudio que ya es como la segunda vez que lo hacen, de que Costa Rica, después de México, es el país que más horas trabaja por semana, entonces yo me pongo en el zapato del empresario y sobre todo el empresario pyme. Y entonces, vean qué interesante. Yo me pregunto, si yo tengo que contratar a alguien para sustituir a José Salas,
porque ya con uno no me alcanza, sino que necesito dos. Voy, busco en el mercado y no encuentro a nadie. ¿Qué es lo que hago con José Salas? Va a tener que seguir trabajando horas extras. Y ese empresario pyme que soy no va a tener el tiempo para pensar, bueno, ¿y ahora cómo hago para planear esa contratación dentro de un año? Porque entonces yo le digo, hey, José Salas, venga, vea, este año vamos a trabajar muchas horas extras, pero ya vamos a ir preparando a alguien más. Entonces, ese punto es básico, porque entonces me liga como país la necesidad de instituciones públicas y privadas con una capacitación y para competencias y habilidades que sea fluida, o sea, que yo como empresario pueda saber que cuando voy a crecer mi negocio no es en robarme a alguien de la competencia o de trabajar más horas extras. Y esto me lleva a otro ámbito, el ámbito de la conectividad. Entonces, yo quiero preparar gente de las zonas de menor desarrollo, llámese costas, llámese fronteras, y adivinen qué, ahí tengo el problema de la conectividad, y todavía vean, Costa Rica sigue discutiendo el tema del 5G, y resulta que llevamos no sé cuántos años discutiendo el 5G, y no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, si estamos focalizando en cómo ponernos de acuerdo, estos puntos también hay que tomarlos en cuenta. Cito también algo que don Álvaro Ramos me enseñó en un foro que tuvimos el año anterior en el Congreso de Industriales de la Cámara de Industrias, donde yo le pregunté, don Álvaro, dígame una cosa, incentivar los programas sociales nos traerá el beneficio para mejorar la informalidad. Y don Álvaro me dijo algo que lo hemos tenido muy presente y que es como el pan nuestro de cada día. Vean, si los programas sociales se fundan en reducir una informalidad que va a durar solo 2 años porque no es sostenible, los programas sociales del Estado después de 2 años no funcionan. ¿Por qué hago este comentario? Porque no solamente es ver cómo reducimos las cargas sociales para ampliar la formalidad, sino que es deber del Estado que ese dinero que recibe del IMAS, de FODESAP, lo tiene que invertir de la mejor manera para reducir la pobreza y para mejorar la educación, porque la única forma de salir de la pobreza es vía educación. Pero cuando hacemos un estudio y nos revela que el dinero para los programas sociales, muchos van a personas de clase media, entonces aquí es donde uno se pregunta dentro del sector empresarial, si yo tengo que tributar más o si yo tengo que seguir tributando lo mismo porque son altas las cargas sociales, entonces, ¿cómo hago yo para que el Estado también sea eficiente de que los programas sociales vayan donde realmente se necesitan? Y con esto termino, don Ricardo. Muchas gracias, don José. Bueno, nos comió el tiempo, ya son las 12 del día y prometimos no pasarnos de ese momento. Yo nada más quiero agradecerles a cada uno de los panelistas por haberse preparado, por haber compartido su conocimiento con nosotros. Reiterarle en nombre de la Academia Centroamérica, en nombre propio, a Miguel y a Josué por este valioso aporte que nos pone, como bien dijo Silvia y otros panelistas, a pensar en un reto de tal magnitud. Y agradezco a don José el darnos ese empujón, ese aliento, el recordarnos que podemos estar en muchos problemas, pero, ¿verdad?, que cuando queremos nos podemos poner de acuerdo y podemos salir adelante. Así es que muchísimas gracias. Los invito a bajar el documento de la página web de la Academia, a que lo puedan leer y a que sigan participando con nosotros en este tipo de evento para incrementar el conocimiento y el diálogo. Muchas gracias y que tengan feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Tarde. Gracias, Miguel. Bueno, Gracias, Ricardo. Gracias.